He visto en las últimas horas mucho revuelo en redes sociales porque hay una imagen de la que nos acordamos todos, ¿no? Que es el cabreo que se agarra Fernando Alonso, con razón, cuando termina la clasificación del Gran Premio de Hungría y toda el jaleo, el lío, la confusión que hay con el parque cerrado, ¿no? Le mandan a Fernando al parque cerrado, luego le dicen que no salga que tiene que salir del parque cerrado porque se va a reanudar la clasificación. Ha habido muchas teorías de qué es lo que ha pasado, ha habido, como digo, mucho revuelo. Y ha habido esta mañana una teoría que se ha hecho muy viral en redes sociales, que ha llegado a muy altos estamentos, de la que os puedo decir que la FIA ha sido consciente, que decía esto. Que decía que a Fernando Alonso lo había mandado al parque cerrado porque se habían confundido, porque en el parque cerrado estaba el coche de Apex GP. Ya sabéis que la Fórmula 1 está haciendo una película, Lewis Hamilton está produciendo una película y que están grabando en algunas de las carreras. Y en esta carrera estaba otra vez el equipo de Apex GP, el equipo de ficción, y en el coche, y en el parque cerrado, perdón, estaba el coche. Y lo que decía esta teoría era que la FIA, que Joe Bauer, el delegado técnico de la FIA, se había confundido porque vio el coche de Apex GP y como vio un coche en el parque cerrado dijo, sesión finalizada, mando a todo el mundo para adentro. A ver, os pongo un poquito de contexto para la gente que no sepa de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Lo que ocurre es que ocurre el accidente de Tsunoda durante la clasificación del Gran Premio de Hungría. Fernando Alonso está en la penúltima curva, de repente sale la bandera roja, le jode toda la vuelta y venía mejorando además Fernando. Y entonces manda, como dice el reglamento, Fernando entra en boxes. Él sigue el reglamento al pie de la letra, entra para el garaje. Y cuando está entrando por la calle de boxes, Joe Bauer, el delegado técnico, le hace la señal de que se vaya al parque cerrado. ¿Por qué? Porque la bandera roja cae a 2 minutos 15 de que termine la sesión. Fernando entra en el pit lane, como digo, le lleva Joe Bauer al parque cerrado. Y en un momento dado, todo esto pasa por el accidente de Yuki Tsunoda, entra Fernando, aparca justo delante del coche de Apex GP, entra también Lance Stroll, que estaba por detrás de él en pista, así que entran los dos Aston Martin. Y en un momento dado, llega Joe Bauer de nuevo y le dice a Fernando, no, que se va a reiniciar la sesión. Fernando, que estaba ya fuera del coche, tiene que volver a meterse dentro del coche, tiene que llamar a prisa a sus mecánicos, a los dos zanahorios, ¿no? Popularmente conocidos, que le vienen, le aprietan los cinturones corriendo. Fernando arranca otra vez y se agarra un cabreo muy importante. Fernando se agarra un cabreo muy importante, con razón, porque y hay que ir por delante, esto es una chapuza de la FIA, es una nueva chapuza de la federación, no sabiendo tener una buena comunicación entre sus miembros y liándosela en uno de los momentos de más tensión, porque es la clasificación y es además el último intento. Entonces, lo que dice la gente, o lo que se ha extendido mucho, el bulo que se ha extendido, es que la FIA se confunde con el coche de Apex GP. Pues bien, nosotros en soymotor.com, yo he tenido la oportunidad esta vez, hemos estado hablando con la Federación Internacional de Automovilismo. Hemos levantado el teléfono, cuando salen este tipo de noticias, este tipo de rumores, hemos levantado el teléfono y hemos estado al habla con uno de los portavoces de la Federación Internacional de Automovilismo. Y nos ha dicho que es mentira que la FIA y que Joe Bauer, el delegado técnico de la Fórmula 1 desde 1997, se confundiera con el coche de Apex GP. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que nos ha explicado a nosotros, a soymotor.com, la FIA, es que ocurre el accidente de Yuki Tsunoda, Alonso está en la última curva y se decreta la bandera roja a falta de 2 minutos 15. Entra al pit lane, siguiendo el procedimiento habitual, y cuando entra en el pit lane, le manda Joe Bauer al parque cerrado, porque esa es la directriz. Porque la FIA dice, en ese momento no creíamos que se fuera a reanudar la sesión. Y como la FIA no creía que se fuera a reanudar la sesión, mandan a Fernando y a Lance Stroll, que aparca detrás de él, a ponerse en el parque cerrado. Esta es la imagen, los dos coches, los dos Aston Martin en el parque cerrado. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos confirma a nosotros la FIA que 20-30 segundos después hay una nueva comunicación a los miembros de la FIA en la que se dice, esperad, que es posible que sí que tengamos tiempo de reanudar la sesión. Y por tanto, hay que avisar a los dos pilotos de Aston Martin de que vuelvan otra vez a su garaje para que, si quieren, sigan tomando parte cuando se ponga el semáforo en verde a partir de los 2 minutos 15 que quedan. Y es la imagen que vemos, la de Joe Bauer acercándose a Fernando Alonso, diciéndole, tienes que volver otra vez al garaje, y Fernando Alonso luego llamando a sus mecánicos y pidiéndole que a tiempo le pongan los cinturones para poder volver a salir otra vez. Entonces lo que ocurre es que la FIA se confunde. Lo que ocurre es que la FIA manda a Fernando Alonso al parque cerrado y al Aston Martin al parque cerrado, al de Lance Stroll, porque creen que no se va a reanudar la sesión. Y hay un cambio de directrices en la cúpula y dicen a los 20-30 segundos, espera,
esto creemos que sí que se va a reanudar. Sácalos otra vez, mándalos al garaje para que tengan la oportunidad de salir. Es una chapuza, es indefendible. Y es indefendible, porque aquí la FIA obra mal. Creo que es un error de la FIA, o hay un delegado técnico de la FIA que comete un error, o hay una mala comunicación en la que se dice que a 2 coches los manden al parque cerrado, con las implicaciones que eso tiene. Apagar el coche, quitarte los cinturones, salir, pensar que la clasificación se ha acabado. De repente le dicen a Fernando, no, con prisas además, tira para adentro que se va a reanudar, 2:15 quedan para el final. Fernando tiene que ir al garaje, tiene que poner gasolina, tiene que meterse en el coche, tiene que apretar los cinturones, meter el volante. ¿Cómo no va a estar enfadado Fernando? Coño, poco hace. Hemos visto el cabreo. Poco hace Fernando. Está enfadado con razón, porque es una chapuza de la FIA. Pero no es cierto, lo que estamos desmintiendo aquí, no es cierto que la FIA se confunda con el coche de Apex GP. ¿Por qué? Porque lo tenían controlado. Nos ha dicho el delegado, nos ha dicho el delegado, uno de las personas de la FIA con las que hemos estado hablando, que ellos sabían perfectamente que el coche de Apex GP estaba ahí. ¿Por qué? Porque estaba planeado que el domingo se rodara una escena de la película durante el parque cerrado. Y el sábado habían colocado el coche ahí para hacer un ensayo. Entonces, no es por el coche de Apex GP. ¿Hay error de la FIA? Sí, hay error de la FIA. Pero no se confunden con el coche de Apex GP, que es de lo que se le está acusando, y se ha creado un bulo que no tiene ningún tipo de sentido. Hemos aprovechado también y hemos preguntado por otra circunstancia que sabemos que cabreó bastante a Fernando Alonso, que fue la bandera roja. Nos ha dicho la Federación Internacional de Automovilismo que se decreta la bandera roja porque en el momento del accidente de Yuki Tsunoda planean sacar el coche médico. Y cuando sacas el coche médico, lo que hay que hacer es decretar una bandera roja inmediata. Sacan un coche médico para asistir a Yuki Tsunoda por el accidente. Si no, quizás habría sacado una doble bandera amarilla. Era lo que decía Fernando, ¿no? Oye, había que sacar banderas amarillas para que el paquete pueda terminar la vuelta y para que todo el mundo pueda hacer su tiempo. Pero como dice la FIA, iban a sacar el coche médico, por tanto, la obligación era sacar la bandera roja y por tanto, la obligación era que Fernando Alonso entrara al garaje. Un Fernando que se ve perjudicado por esto, sí. Pero hay que decir también que Fernando Alonso luego confesó, luego dijo después de la clasificación en la rueda de prensa que llegaron a tiempo y no salió porque no había ese margen para mejora, creían, y no iban a tener neumáticos para poder mejorar. O sea, Fernando sí que llega a tiempo después de toda esta circunstancia al garaje del equipo Aston Martin y es capaz de estar en condiciones de poder salir a tomar una vuelta, pero decide el equipo que por tema de neumáticos y por la mejoría de la pista no pensaban que iba a tener sentido hacer ese rodaje. Pero como digo, no es cierto, es falso, es un bulo que se ha extendido en redes sociales que la Federación Internacional de Automovilismo mandara a Fernando Alonso y a Lance Stroll al parque cerrado después de la bandera roja en la clasificación porque se confundieran con el coche de Apex GP y pensaran que ya había un coche ahí. El error viene de una mala comunicación entre la FIA y los delegados técnicos, o un cambio de planes, mejor dicho, entre la FIA y los delegados técnicos, en los que la FIA piensa que no se va a reanudar la sesión y le dan la orden a Joe Bauer de que metan a Fernando y a Stroll en el parque cerrado, y a los 20-30 segundos dan la orden de que se les saque del parque cerrado porque sí que creen, como acabó ocurriendo, que iba a haber tiempo para reanudar la sesión. Queda aclarado, es un error de la FIA, sí, pero no es... Dentro de que es un error grave, un error grosero, ¿no? Como dijo Fernando Alonso después de la clasificación, no es el ridículo del que se les estaba acusando de confundir un coche de película con un coche real. Joe Bauer, señores, lleva en Fórmula 1 desde 1997. Cometerá muchos errores, pero hay que confiar también en su criterio.